Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Una vez más estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor y a la misma vez agradecer, hermanos, por sus oraciones, por cada uno de todos nosotros. Pedimos que sigan orando, sigamos orando también por los demás hermanos, los que sabemos que necesitan de nuestras oraciones, y especialmente por quienes están de alguna manera pasando por alguna situación de enfermedad. Que Dios sea con ellos también. Y hermanos, no olvidemos de orar unos por otros. Aquí en nuestra iglesia debemos de orar también por la obra en general. Oremos por los pastores, por los siervos de Dios, por los misioneros y por cada hermano que está también necesitado de la oración del pueblo del Señor. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a buscar el versículo número 9 para tener como base nuestro mensaje de esta tarde. En este versículo 9, capítulo 3, la segunda de Pedro. Si lo encuentran, hermanos, déjenme leer aquí en alta voz y ustedes ahí me siguen con su vista. Dice aquí la palabra del Señor de la siguiente manera: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el texto que estaremos usando en esta tarde para el mensaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer una oración y pedir al Señor que nos hable una vez más. Padre Santo, damos gracias por este privilegio de poder estar en tu presencia, poder estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por ello. Damos gracias también, Padre, por el lugar que nos has dado, el templo que tenemos. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en esta noche, Señor, aquí en tu casa de oración. Pedimos, Padre, que seas con todos nosotros. Aún ruego por los hermanos quienes ahí en sus hogares se reúnen para escuchar el mensaje, la palabra de esta noche. Señor, bendice sus vidas. Sé con cada familia, con cada persona. Y Señor, que todos en esta noche podamos comprender tu palabra y sobre todo tener un corazón para ponerla por obra. Gracias te damos una vez más. Continúa con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta noche quisiera compartir con ustedes este tema tan interesante de la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos que el Señor prometió regresar, venir una vez más por su pueblo. Sabemos que el Señor en cualquier momento vendrá. Así lo prometió y lo que Dios promete, Él lo cumple. Su segunda venida, hermanos, está cerca. Está muy cerca. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia está muy próximo a suceder. En cualquier momento sucederá, por lo que debemos estar preparados, estar listos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta promesa que el Señor le hizo a sus discípulos, al pueblo de Dios, ya han pasado casi 2000 años atrás, hermanos, cuando el Señor les prometió su pronto regreso. Y el Señor aún no ha regresado. Y quiero hablar precisamente de eso en esta noche. ¿Por qué causa el Señor Jesucristo no ha regresado? ¿Por qué aún Cristo no ha regresado? Queremos hablar sobre eso en esta noche y queremos verlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Hay alguna razón específica por qué el Señor no regresó? Yo creo que Juan y Pedro y todos los demás apóstoles esperaron en el primer siglo, en los primeros años, esperaron que el Señor regresara lo antes posible. Cuando Pedro escribió esta carta, él estaba convencido de que el Señor regresaría en cualquier momento. Entonces el apóstol Pablo igual de la igual manera en sus cartas él hablaba acerca de la venida del Señor Jesucristo, y él también tenía el sentir en su corazón el anhelo de que pronto regresara el Señor. Sin embargo, ya pasaron tantos años, hermanos, y el Señor aún no ha regresado. Y hay una razón específica en la palabra de Dios por qué Cristo no ha regresado aún. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Pero para entender este tema, quiero que leamos los versículos desde el versículo 1 del capítulo 3, para poder comprender lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Y no vamos a movernos de aquí. En esta noche será el único pasaje que vamos a estar leyendo, hermanos. Capítulo 3, versículo 1, dice así: carísimos, y esta es la palabra antigua,
En la antigua versión es la palabra que se usa. En las siguientes versiones cambiaron la palabra de carísimo a amados. Amados. Y algunas veces preguntaremos por qué la palabra carísimos y no amados. Bueno, hermanos, es que los amados salen carísimos. Si nosotros tenemos algunas personas que amamos, sabemos que los hermanos y amigos y amistades cuestan, hermanos. Pero eso no necesariamente es así. Pero la palabra carísimo se refiere a los hermanos que amamos. Y Pedro le dice a los hermanos: amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas, las dos cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sé que no batallo para explicar las cosas porque ustedes tienen un buen limpio entendimiento. Está hablando el apóstol Pedro. Y hermanos, qué bendición para todo predicador que expone la palabra de Dios. No hay mejor cosa que tener una audiencia que entienda, que no tiene que batallar para explicarle las cosas. Algunas veces los predicadores batallamos para enseñar las verdades de la palabra de Dios cuando la gente en sí no puede entenderlas. Así que, hermanos, es importante el buen entendimiento. Pedro hace referencia a ello porque él está hablando con una audiencia que lo entiende. Y es importante esto, hermanos. El versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí Pedro está recordándole a los lectores que esto que él está compartiendo ya había sido dicho anteriormente por los profetas. Los profetas ya habían profetizado lo que Pedro está enseñando acá. Y de nuestro mandamiento, también quiero que se recuerden de lo que ya les hemos mandado, que somos apóstoles del Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo primero esto, el versículo 3, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, hace referencia de lo que iba a suceder en el futuro. Y nosotros que leemos en este día sabemos que eso ya está sucediendo, hermanos. La gente de este tiempo se ha tornado, hermanos, grotesca con la palabra de Dios. Se burlan de la palabra de Dios y no aceptan el mensaje de la palabra de Dios. Por eso dijo Pedro que deberíamos de saber que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos ya viviendo, nosotros, hermanos, personalmente creo que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo que Pedro él hablaba de esto porque quizás en su mente cruzaba el pensamiento de que quizás ellos ya estaban también en los últimos tiempos. Pero la verdad es que los tiempos a los que se refería Pedro eran los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy en día. Vemos esto por todas partes. En los postrimeros tiempos, hermanos, dice que vendrían burladores. En estos tiempos tenemos mucha gente que se ríe, que se burla de las cosas de Dios. No quieren la iglesia, no aman la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, se burlan de nosotros. Cuando hablamos de la venida de Cristo, se ríen, se mofan del cristianismo y de la palabra de Dios. Y esto lo hacen sencillamente porque andan según sus propias concupiscencias. Por supuesto, ellos como no aman a Dios y viven dándole rienda suelta a su pecado, a su carne, por eso que estas personas, por supuesto, no aceptan en lo más mínimo la palabra de Dios. El versículo 4, mire lo que dice aquí el apóstol. Y estos dice diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mira la clase de burlas que hace la gente. Se ríen, se burlan del pueblo de Dios porque hace como 2000 años que el Señor prometió regresar y no ha sucedido. Porque desde el día en que durmieron vuestros padres, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira la clase de burla que hacen. Pues ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está que Él iba a regresar? Las cosas siguen igual, nada ha cambiado, nada ha sucedido. La gente nace, vive y muere y la promesa de regresar no se ha cumplido. El versículo 5 dice: cierto, ellos ignoran voluntariamente.
Este versículo, hermanos, el versículo 5 que estábamos leyendo, nos da una clara enseñanza de lo que es el mundo actual. ¿Cómo vive la gente actualmente? Dice el versículo, voy a leer nuevamente la porción que ya leí. Cierto, ellos ignoran voluntariamente. En otras palabras, son ignorantes voluntarios. Nadie los obliga a creer semejantes cosas. Nadie los obliga a ser ignorantes de la verdad, sino voluntariamente cerraron su Biblia y taparon sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Por eso es que son ignorantes voluntarios, ignoran voluntariamente, no quieren saber, no quieren escuchar. Hermanos, ¿qué tan fácil sería para el mundo comprender las cosas de Dios si solamente abrieran sus oídos al mensaje de la palabra de Dios? Si solamente abrieran sus Biblias, porque en su mayoría muchos de los hogares aún no cristianos cuentan con una Biblia en sus casas. Si abrieran sus Biblias, no estuvieran en tal situación de ignorancia. Hay una ignorancia terrible, hermanos, en el mundo, y estos están queriendo ignorar que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra por agua, y en agua está sentada por la palabra de Dios. Quieren ignorar que todo lo que vemos y todo lo que somos y todo lo que existe, hermano, es por la palabra de Dios. Es porque Dios así lo dijo. Él nada más dio la palabra y apareció el sol. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo que se separaran la noche de las tinieblas de la oscuridad. Hermanos, que se separaran y hubiese un día y hubiera una noche, y sucedió así. Así como Dios lo dijo, Él nada más dio la palabra y las cosas sucedieron. Entonces, esta gente quiere ignorar voluntariamente de que Dios con su palabra fue quien hizo todas las cosas, hermanos. El verso 6, por lo cual dice que el mundo de entonces pereció en agua. Ustedes conocen la historia, la verdad que es una historia universal acerca del diluvio. Aún en la historia secular se cuenta la historia del diluvio. No solo está en la Biblia, está en los cánones de los libros seculares. Ahí también se encuentra esa historia, porque eso fue real, hermanos. Pero esta gente quiere ignorar. Están queriendo ignorar la verdad de Dios. Por eso dice la Escritura, ellos, hermanos, se hicieron ignorantes voluntariamente. Luego dice el verso 7, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra. O sea, no es otra palabra, es la misma palabra, es decir, por el mismo poder de Dios, Dios mismo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Algunos no entienden esto o no lo quieren entender, pero viene un juicio terrible, hermanos, para la humanidad que ha despreciado y se ha reído, se ha burlado de las cosas de Dios. Viene un juicio para ellos. La Biblia dice que ya no va a haber otro diluvio. El Señor le prometió a Noé cuando salió del arca. La Biblia dice que apareció un arco pintado en el cielo, donde Dios le dijo, cada vez que tú veas ese arco, quiero que recuerdes mi promesa, nunca más castigaré a la humanidad con agua. Bien, esa fue una promesa que Dios hizo. Ya no lo va a volver a hacer de la misma forma, pero ahora tiene otra forma. Y esta otra forma, hermanos, es algo quizás hasta más terrible que lo que pasó en el diluvio. Dice que la misma tierra está siendo guardada, conservada por la misma palabra, hermanos, para el fuego en el día del juicio. Este mundo va a arder. Esta tierra va a arder en el día del juicio, hermanos. Se va a incendiar completamente. Y es algo tremendo lo que va a estar sucediendo. Es la razón por qué el Señor viene por su pueblo a sacarlo de aquí. Y luego termina el texto diciendo, y dice que este mundo está guardado para el fuego en el día del juicio. El juicio es el fuego y de la perdición de los hombres impíos. Es algo importante esto, hermanos. Porque la gente que no quiere a Dios, la gente que se aparta de Dios, no podrá, hermano, escapar de ninguna manera. Ahí todos tendrán que pagar
por su desvío, por su corazón endurecido. Así que tengamos en cuenta la advertencia de Dios. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa. No quiero que ignoren esto, dice el apóstol Pedro. Qué bendición, hermanos, lo que vamos a ver enseguida. Dice el versículo: no ignoren que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así lo expresó el apóstol Pedro, hermanos, de una manera simple, sencilla, para que nosotros comprendiéramos. Ahora sabemos, hermanos, que el tiempo del Señor, cuando Él regrese, hermanos, Él vendrá por su iglesia. Después de esto, hermanos, dice la Biblia que arrebatará a su pueblo, llevándolo para estar en su presencia. Dice la Biblia que la iglesia estará frente al tribunal de Cristo, después estarán en las bodas del Cordero, y luego después de esto, hermanos, vendrá a la tierra para implantar su reino por 1000 años. Por 1000 años. Si dijimos lo que acabamos de leer en el verso 8, dice que 1000 años para el Señor es como un día. Y cuando vemos la historia, dice la Biblia que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Cuando sea el milenio, va a ser un día de reposo. Va a ser un día de 1000 años de reposo. Y hasta la actualidad, hermanos, desde la creación hasta el tiempo actual, prácticamente ya tenemos los 6000 años. Quiere decir que en cualquier momento va a suceder lo que el Señor prometió. Así que tengamos conciencia de esto para que podamos nosotros arreglar nuestras vidas con nuestro Dios. Ahora sí, veamos lo que dice el versículo 9 que iniciamos esta noche, hermanos. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo no ha venido? Comienza diciendo el apóstol Pedro, el versículo 9, dice: el Señor no tarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de regresar. Si me fuere, vendré otra vez. Dice el Señor: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dijo allá por el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Qué importante es entonces conocer, hermanos, que las promesas de Dios hechas a su pueblo, a sus discípulos, se van a cumplir en cualquier momento, hermanos. En esta precisamente, esta promesa que estamos hablando, cada promesa que el Señor hace, se cumple. Ahora quiero que veamos el texto. El Señor no tarda su promesa. No tardar quiere decir, hermanos, no está refiriéndose a que lo va a hacer de inmediato. Cuando dice no tarda, quiere decir que no va a suceder después ni antes del tiempo planeado. Dios tiene un tiempo, hermanos. No nos toca a nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos cuando ellos intentaron indagar con el Señor cuándo serían estas cosas. El Señor les dijo a ellos: no toca a vosotros saber estos tiempos. Solo mi Padre sabe cuándo va a suceder. Es decir, Dios tiene un tiempo específico, cuándo va a ser, a qué día, a qué hora, a qué minuto y a qué segundo sucederán las cosas. No va a suceder antes ni va a suceder después. Por eso dice que el Señor no tarda. Él lo va a hacer exactamente en el tiempo marcado, en el tiempo que Él tiene ya determinado para Él regresar por su pueblo. En ese momento preciso, Él regresará. Por eso Él dice, no tarda su promesa de venir. Su promesa de estar una vez más, hermanos, viniendo una vez más, pero para llevar su pueblo. Así que su promesa está hecha y será cumplida en el momento que el Señor así lo determine. Y luego dice más: como algunos la tienen por tardanza. La promesa de venir, hermanos, hay algunos que la tienen por tardanza. ¿Quiénes son los que tienen por tardanza la venida de Cristo? Aquellos que poco les importa hablar con Dios en oración. Aquellos que no tienen, hermanos, una devoción de leer sus Biblias. Ellos son los que piensan que el Señor al cabo no va a venir todavía hoy. Lo tienen como algo que puede suceder, pero no ahora. Va a suceder en algún otro tiempo, no en el nuestro. Así que como no tienen, hermanos, un corazón que les impulse a creer la verdad de Dios, que Él vendrá en cualquier momento, entonces ellos tienen su promesa como tardanza. Sí va a venir, pero no ahora. Hermanos, qué importante es que nosotros le demos la importancia, y válgame la redundancia,
Tenemos que darle la importancia a la promesa del Señor. Él puede venir en cualquier momento. Es necesario que entremos en razón y comprendamos, mayormente cuando hablamos del pueblo de Dios, el pueblo cristiano. No tardes, hermano, no se tarde en sus lecturas diarias. Lea su Biblia, aprenda, escuche de Dios. Hay dos cosas importantes cuando hablamos de leer la Biblia y orar. Dos cosas suceden importantes. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios nos habla y nosotros no podemos, hermanos, retardar, hermanos, el escuchar la voz de Dios. Qué importante es conocer la voz de Dios, saber el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso que necesitamos nosotros, hermanos, no retardar nuestro tiempo de lecturas bíblicas. Y cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Dios quiere escuchar nuestra voz. Y nosotros deberíamos querer hablar con nuestro Dios. No demore, no se tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted habló con Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted abrió su Biblia? ¿Es de los que piensan que la venida de Cristo se tarda aún todavía? ¿Que todavía tiene tiempo para cuando usted decida hacerlo? Hermanos, no podemos posponer nuestro tiempo. Hay que hacerlo ya. Necesitamos arreglar nuestras vidas con nuestro Dios. Ahora, mire lo que dice, hermanos. Aquí están las razones por qué el Señor no ha venido. El versículo 9 nos lo explica. Primeramente dice el apóstol, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La primera causa de por qué el Señor Jesús no ha venido aún todavía, hermanos, es por su paciencia. Él ha mostrado tanta paciencia con nosotros. Y aquí pudiéramos hablar acerca de nosotros, la humanidad, toda la humanidad. Pero, hermanos, el apóstol Pablo no le está escribiendo al mundo entero. Él está escribiendo a un pueblo específico, y eso es decir, a nosotros los cristianos. Entonces Dios está teniendo mucha paciencia con nosotros. ¿Cuál es la paciencia? ¿Por qué Dios está teniendo paciencia, hermanos? Porque aún el pueblo de Dios sigue dormido, sigue sentado en la banca, está acostado en su cama y no se ha levantado. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta que la paciencia de Dios, si no fuera por la paciencia de Dios, Él ya hubiese venido, hermanos. Y muchos de nosotros que hemos pospuesto nuestro servicio a Dios, en lugar de levantarnos para servir a Dios, estamos haciendo cualquier otra cosa. Nos hemos dedicado a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a nuestros negocios. Estamos tan dedicados para hacer lo nuestro y nos hemos olvidado de trabajar para el Señor. Hay algunos que creen que el trabajo para Dios es únicamente para los predicadores, aquellos que fueron llamados para predicar la palabra de Dios. Pero el servicio a Dios es algo que todo cristiano debe estar realizando, hermanos. Todos los cristianos. Qué bendición cuando los hombres, después de trabajar todo un día arduo de trabajo, llegar a su casa, hermanos, nada más lavarse, bañarse, hermanos, y quizás comerse un taco ahí en su casa y salir con su Biblia en la mano para ir a predicar el Evangelio, para compartir con los amigos la palabra de Dios. No podemos posponerlo, hermanos. Dios nos ha tenido mucha paciencia, pero la paciencia de Dios terminará. Así que tomemos en cuenta, hermanos, si el Señor no ha venido y si Él no vino el día de ayer, es porque Él tiene paciencia para con nosotros. Está esperando que tomemos la determinación de levantarnos de la cama. Primeramente el Señor dice que despiértate tú que duermes. Hay mucho adormecimiento, hermanos, y Dios nos manda a despertar. Y una vez que te despiertas, dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es importante que el pueblo de Dios ya entre en acción, en servir a Dios, hermanos. La Biblia nos dice que Cristo vendrá en cualquier momento, y Pedro nos lo aclara aquí y nos dice que el Señor viene, aunque algunos lo tengan por tardanza, Él va a venir en cualquier momento. Pero si no ha venido, sencillamente es por la primera cosa que estamos viendo esta noche, porque Él es paciente para con nosotros. Él todavía está esperando. Él está esperando que usted tome su Biblia en la mano y se atreva a estudiarla, y se atreva a aprenderla y meditarla y ponerla y aplicarla en su corazón. Él todavía está esperando que usted se levante con su Biblia
y la aprenda y conozca la verdad de Dios y la comparta con sus amistades y sus parientes, especialmente con sus parientes. Así que hay una razón por qué el Señor no ha venido. Y la segunda causa, hermanos, la segunda razón por qué el Señor no ha venido aún es porque dice, no queriendo que ninguno perezca. La razón que el Señor, la primera razón es que Él tiene paciencia para con nosotros, y segundo, Él no quiere que ninguno perezca. Hermanos, esto es algo importante. El anhelo del corazón de Dios. Quiero que entendamos algo aquí en estas palabras. Dice que Dios, no queriendo que ninguno perezca. Dios no está, hermanos, diciendo aquí que nadie va a perecer. Aquí no está diciendo, hermanos, Dios no está decretando nada aquí. Él no está diciendo que todos tienen que ser salvos. Para cuando Él venga, todos tendrán que ser salvos. Esto no es lo que dice el Señor aquí. Él simplemente nos está dejando saber el sentir de su corazón. Esto es lo que Dios desea. Él desea que todos sean salvos. Que todos vengan, hermanos, que ninguno perezca. Ese es el anhelo del Señor. Pero no todos serán salvos. Y la razón, todos lo conocemos, es porque no todos quieren ser salvos. Porque el único camino a la salvación se llama Jesucristo. Y muchos lo rechazan. Muchos no lo quieren, incluyendo los judíos. Los judíos actuales, muchos no quieren a Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos no es el Dios de la Biblia. Así que en esta noche, hermanos, comprendamos las causas, las razones por qué nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su pueblo, por su iglesia. Primeramente porque Él nos tiene paciencia, y segundo porque Él, hermanos, no quiere que ninguno perezca. El anhelo del Señor es que todos sean salvos. Creo sinceramente que lo que ha sucedido en los últimos meses, en lo que va prácticamente de este año, hermanos, con esta supuesta pandemia, yo creo que es el anhelo del corazón de Dios, que el mundo conozca a Cristo. Porque hoy más que nunca se ha predicado el evangelio, hermanos, de un lado al otro, de un cabo a otro, hermanos. Predicación tras predicación, mensaje tras mensaje. Anteriormente los mensajes eran encerrados en las cuatro paredes del templo. Pero hoy, hermanos, los mensajes salen al aire. Viajan, hermanos, por los aires, por millas, distancias, de estados, de países, hermanos, alrededor del mundo. Y todo porque el anhelo del corazón de Dios es que ninguno perezca, que todos conozcan a Cristo, que conozcan el evangelio para que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la razón, hermanos. Si el Señor hubiese venido el día de ayer, usted que no tiene a Cristo se va a quedar aquí. Pero si usted se entrega a Cristo el día de hoy, cuando Él venga, en el momento que Él determine regresar, usted estará listo para irse con Él. Así que qué importante es entender, hermanos, que la venida de Cristo no se tarda. Simplemente Él está dándonos tiempo. Dice el versículo, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y la última cosa, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo importante en esta última parte del texto. Aquí dice que todos procedan. El anhelo del corazón de Dios es que todos vayan por el camino del arrepentimiento. Pero cada vez que veo a mi mano derecha y volteo a mi mano izquierda, y por todos lados que veo, hermanos, todo lo que veo, hermanos, es gente que no tiene la más mínima intención de arrepentirse. Por el contrario, viven entregándose más y más al pecado. Viven viviendo, hermanos, de una manera desastrosa y cada vez ensuciando más sus vidas. ¿Todo por qué? Porque no se quieren arrepentir. El pecado los está manchando, el pecado los está hundiendo cada vez más y más. Así que es importante, hermanos, que comprendamos las razones por qué nuestro Salvador, Cristo Jesús, aún no ha venido. Hay tiempo, Dios nos ha dado tiempo, es verdad. Pero ese tiempo se puede terminar en cualquier momento. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Y preguntaremos, hermanos, ¿de qué me tengo que arrepentir?
La Biblia dice que todos hemos pecado. Por consiguiente, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, el pecado nos aparta de Dios. Y la gente, la humanidad, hermanos, vive en pecado, y cada vez en pecados peores. Cada vez, hermanos, se están aceptando los pecados como algo bueno. Una vez más vemos, hermanos, el mundo entregado a la maldad, y el Señor dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Cualquier desobediencia que uno cometa, eso es pecado. Mentir es pecado. Hay unas personas que me han dicho a mí en lo personal: bueno, yo no he matado a nadie, yo no me drogo, yo ni siquiera soy borracho, y otras cuantas cosas más que me mencionan. Pero usted no tiene que ser un drogadicto, un borracho, un asesino. Si solamente ha mentido una vez, usted es culpable y tiene que arrepentirse de su pecado. El arrepentimiento es algo esencial en la vida de todos los seres humanos si desean la salvación de su alma. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Dijeron los hombres cuando escucharon por primera vez al apóstol Pedro predicar su primer sermón. Preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse. Hermanos y hermanas, esto es el mensaje de Dios. Hay que compartirlo, hay que predicarlo, no podemos callarlo. Es verdad que Cristo prometió venir y Él vendrá en cualquier momento. Pero si no ha venido el Señor, si en este día el Señor aún no ha venido, hermanos, es porque Él nos tiene paciencia. Es porque Él no quiere que ninguno perezca, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero nada más terminar diciendo, aclarando un poco la palabra todos. Porque cuando hablamos del arrepentimiento siempre pensamos en la gente que nunca se ha entregado a Jesucristo. Gente que no es salva. Necesitan arrepentirse, y es verdad. Ellos necesitan el arrepentimiento para entregar su vida a Cristo. Pero ¿cuánto creyente, hermanos? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas personas que son miembros de alguna iglesia? ¿Cuántas personas, hermanos, que ya están en el camino de Dios, no le han fallado a Dios también? Y quizás en este momento estén caminando por un camino equivocado. Están haciendo cosas que no deberían hacer. Hay mucho resentimiento en los corazones. Inclusive pastores que se paran tras el púlpito, hermanos, a predicar la palabra de Dios con resentimiento contra otros predicadores. Y Dios dice: les estoy dando tiempo para que se arrepientan de su rencor. Es necesario, hermanos. La Biblia nos explica y nos enseña cada cosa en detalle. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando hay amor verdadero, amor genuino, no puede haber resentimiento. Escuché lamentablemente un día a un predicador sentado a la mesa cerca donde yo estaba. Escuché decir: tengo una espina clavada contra otro. Mencionó el nombre, pero no lo voy a mencionar yo aquí. Escuché aquellas palabras y me pregunté a mí mismo: ¿cómo este hombre se puede parar en el púlpito y predicar del amor de Dios y del perdón, del gran poder de Dios para perdonar, cuando él mismo no puede perdonar a otro? Eso fue lo que el Señor enseñó, que debemos perdonarnos los unos a los otros para que de esa manera Dios nos perdone a nosotros. Qué importante es esto, hermanos. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué cosas hemos hecho que han ofendido a Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo que ofenden al Señor? ¿Qué clase de vida estamos llevando como cristianos? ¿Qué clase de servicio estamos dándole al Señor cuando Dios nos ha llamado a servirle? ¿Por qué no estamos haciéndolo? ¿Por qué estamos, hermanos, viviendo las vidas que llevamos cuando Dios dice que Él vendrá en cualquier momento? Y la razón que Él no ha venido es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas cosas no se han hecho que han manchado el nombre de Dios, que han manchado la obra de Dios? Y el pueblo necesita arrepentirse.
En esta noche, hermanos y hermanas, sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento. Y pudiéramos decirlo abiertamente y de todo corazón, Él puede venir en cualquier instante. Él puede llegar en cualquier momento. Las cosas que Él dijo que sucederían prácticamente ya han sucedido. Todo lo que leemos en la Biblia que nos marca, hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos: cuando ves que la rama del árbol se enternece, es porque ya el verano está cerca. Nosotros, hermanos, sabemos que la venida del Señor está tan cerca porque las cosas que Él profetizó y Él anunció que sucederían ya han sucedido, ya están sucediendo. Por lo tanto, hermanos, es necesario levantar nuestras cabezas y escuchar la voz de Dios y levantarnos, hermanos, a hacer lo que Dios quiere. No va a haber gente salva, hermanos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dice que Él no quiere que ninguno perezca. Pero no va a haber gente salva, hermanos, a menos que los cristianos prediquemos el Evangelio. Lo único que tiene poder de cambiar las vidas es la predicación del Evangelio. Y necesitamos levantarnos, el pueblo de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, tiene una Biblia en la mano, tiene que ir a predicar, tiene que compartir. Hay que hablar del Evangelio. Otros necesitan saber, así como usted y yo fuimos salvos porque alguien nos predicó, así necesitamos ahora compartir con otros este glorioso Evangelio. Gracias a Dios porque Cristo vendrá en cualquier momento, hermanos. Pero si aún no ha venido, aprovechemos bien nuestro tiempo. Aprovechemos nuestro tiempo, no lo desperdiciemos. No vivamos desperdiciando nuestro tiempo. La Biblia dice, Pablo le escribió a los efesios que debemos nosotros, hermanos, cuidar nuestro tiempo. Hay que conservar bien nuestro tiempo, hay que cuidar de hacer buena administración de nuestro tiempo. Porque tenemos todos, hermanos, que pararnos un día ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas por lo que hicimos aquí. Cristo vendrá en cualquier momento, pero si Él no ha venido, solo es por estas tres simples razones, hermanos. Porque Él tiene paciencia para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, y también porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo por qué tenemos que arrepentirnos esta noche. Hay algo por lo que tenemos que decirle a Dios, perdóname. Si hay algo, entonces es el tiempo de pedirle a Dios, de acercarnos a Él con un corazón humilde y un corazón arrepentido para hablar con Él del asunto, cualquiera que sea, que Dios es amplio en perdonar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración en esta noche. Padre Dios, damos gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra la verdad de por qué aún no has venido. Tu promesa de venir es verídica, Señor. Se va a cumplir en cualquier momento. Pero entendemos por lo escrito del apóstol Pedro que tú vendrás en cualquier momento, aun cuando algunos tu venida la tienen por tardanza. Tú vendrás en cualquier momento, solamente que no has venido porque tú todavía nos tienes paciencia. En tu paciencia has esperado todos estos años, todos los siglos que han pasado. Pero también, Señor, todavía estás esperando que la gente, Señor, tenga el conocimiento de la verdad para que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y perdónanos, Señor, en las cosas que te hemos fallado, las cosas que no hemos hecho como debíamos hacerlas. Bendito Dios, habla a tu pueblo, que tu pueblo levante su cabeza, que tu pueblo, Señor, pueda entender el mensaje de esta noche y podamos, Señor, hacernos, Padre, un solo cuerpo, Padre, unidos para trabajar por ti. Mi Dios, Padre, que estemos listos para tu venida. Pero, Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares, parientes que no son salvos? Ellos necesitan también la salvación. Padre Santo, que aprovechemos nuestro tiempo, que le hablemos de Cristo a nuestros parientes, a nuestras amistades, para que ellos también te conozcan, para que el día que tú vengas, Señor, en el tiempo señalado,
ellos también puedan partir contigo. Mi Dios, gracias por esta noche. Señor, gracias por darnos este tiempo. Danos un buen sueño esta noche para poder descansar, y que los hermanos, donde quiera que cada uno se encuentre esta noche, Señor, hasta ahí tu mano poderosa se extienda, alcance sus vidas, sus corazones, Señor, y que les bendigas, Padre. Gracias nuevamente. Sé con todos nosotros en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.